Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 125. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:23 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:24, comenzando con Génesis 21:23. Génesis 21:23, dice: Ahora, pues, júrame, aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra, en donde has morado. Génesis 21:23. He aquí los detalles de Génesis 21:23. En este versículo, la Biblia presenta palabras expresadas por Abimelec, rey de Gerar. Este rey, acompañado por el comandante del ejército de Gerar, buscó a Abraham para hacerle una petición específica. Los versículos que siguen a este indican que habitantes de Gerar habían tenido conflictos con Abraham y con sus siervos, por motivo de pozos de agua, los cuales eran propiedades de Abraham. En esa región, el agua era sumamente importante, no solo para los seres humanos, sino también para los ganados. Así como también para las cosechas, especialmente en el verano, cuando no llovía. Para entonces, Abraham residía en Berseba, y este paraje no estaba considerado como parte del territorio de Gerar. Sucedía que Gerar no tenía sus fronteras bien definidas, de ahí que moradores lugareños consideraban que los pozos de Abraham estaban ubicados en terrenos pertenecientes a ellos. El rey Abimelec estaba preocupado no solo por su bienestar personal, sino también por el bienestar de sus hijos y el de sus nietos. La Biblia no indica que ya Abimelec tenía hijos y nietos. Pero, por lo que dice Génesis 21:23, parece que ya ese rey tenía por lo menos un hijo y un nieto. Y Abimelec quería asegurar también el futuro de su hijo heredero y el de sus nietos. Los habitantes de Gerar consideraban a Abraham como un príncipe del Dios único. Pues en Génesis 23:7, Dios habló a Abimelec en sueños, por motivo de haber Abimelec tomado a Sara, la esposa de Abraham, cuando ya Sara portaba en su matriz el hijo de la promesa, a Isaac. Por lo tanto, aquellos hombres estaban por llegar a un acuerdo con Abraham. Ellos visualizaban a Abraham como un hombre poderoso, porque Dios estaba con Abraham, como si Dios era el padre de Abraham. Y no fue para menos. Recordemos que Abraham, en una ocasión, con tan solo 300 criados, derrotó a 4 reyes juntos, quienes eran expertos en guerras, y Abraham fue a batallas para recuperar a su sobrino Lot, la familia de Lot, y sus pertenencias, según se entiende en Génesis 14:13-16. Esto le fue posible a Abraham porque Dios estaba con él. En aquellos tiempos, las noticias se difundían como humo, y es posible que Abimelec supo de esos hechos extraordinarios. Se ve claro que Abraham consiguió ganarse el respeto de Abimelec, ya que la confesión de Abimelec, diciendo, Dios está contigo en todo lo que hace, constituye un reconocimiento especial de la grandeza de Abraham, según el punto de vista de Abimelec. Sin dudas, Dios estaba con Abraham, el padre de la fe. Como dijimos ya, la escena que se relata en este versículo ocurrió a unos 30 kilómetros de Gerar. Lo que este versículo relata constituye una ilustración de las incertidumbres en los problemas que los santos hijos de Dios confrontan en sus tratos con el mundo. Abimelec, rey de Gerar, estaba ansioso de retener la buena voluntad de Abraham. De modo que deseaba hacer un pacto de amistad con él. Sin embargo, desde esas épocas remotas, los israelíes y los palestinos modernos, quienes se proclaman como simbólicos herederos en esa región, no han dejado de guerrearse por las mismas tierras. Pues, esto se remonta desde los tiempos de este pacto. Recordemos que el 7 de octubre del 2023, los palestinos de Gaza cruzaron dentro del territorio de Israel y en horas mataron unos 1.300 israelíes, y se llevaron más de 250 israelíes como rehenes. Justamente ayer salió una noticia de que Hamás de Gaza liberó a uno de los rehenes. Hamás de Gaza considera que Israel no debe existir.
Algunos estudiosos de la Biblia creen que este Abimelec, en este versículo, no es el mismo Abimelec hallado en el capítulo 20 de Génesis. Ellos dicen que Abimelec es el título de un gobernador entre los habitantes de Canaán, y que no representa un nombre específico. Otros estudiosos de la Biblia perciben que este Abimelec es el mismo del capítulo 20 de Génesis, pero que había cambiado mucho en su actitud después de su experiencia con Sara y con Dios, defensor de Sara. Ver Génesis 23 y los siguientes versículos. Más bien, hay que tener en cuenta que el Abimelec del capítulo 20 tuvo una experiencia fuerte con el Dios del universo, cuando ese Abimelec se apoderó de Sara, la mujer de la promesa. Dios trató directa y duramente con Abimelec y con su pueblo, según vemos a partir de Génesis 23 en adelante. En Génesis 21-23, Abimelec le pidió a Abraham diciendo: «No faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto». Esta declaración de Abimelec da a entender que él tenía solo un hijo, quien ya tenía también un hijo, por tanto, Abimelec ya era un abuelo. La preocupación de Abimelec era que él entendía que Dios estaba con el patriarca Abraham, y por lo que sucedió, en Génesis 23-10, Abimelec entendía que Dios cuidaba a Abraham con el mismo celo con que él lo hacía a su único hijo. Con la diferencia de que Abimelec entendía que Dios es todopoderoso. Posiblemente, Abimelec pensaba que él no podía enfrentarse con Abraham, ya que este hombre parecía que tenía a Dios como papá de Abraham, y por tanto, Abraham tenía el poder de aniquilarlo como destruir a un mosquito. Recordemos que Génesis 20:17 dice que Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y también a sus siervas, y tuvieron hijos. Todo indica que, debido a esta oración de Abraham, las mujeres de Gerar recuperaron la habilidad de tener hijos. Por eso, este rey de Gerar veía a Abraham como alguien beneficioso en su reino, siempre y cuando él se llevara bien con Abraham. Como padre que era, Abimelec necesitaba asegurar el futuro de su posible único hijo y el de los hijos de su hijo. Pues, él veía a Abraham como un superhombre, debido a que Abraham estaba seriamente bajo la protección poderosa de Dios. Posiblemente, Abimelec pensó que el Dios de Abraham, en su misericordia, le permitió tener, aunque sea, un hijo, y después que Abraham oró por él y por su gente, su reino fue bendecido. Mire, hermano, no hay algo más poderoso que obedecer a Dios y adoptar a Él como Padre por medio de Jesucristo. Romanos 8:16 dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Es necesario que el Espíritu dé ese testimonio a una persona. Pues, no todos tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Primera de Juan 3:10 dice: «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo». Muchos dicen: todos somos hijos de Dios. Para estas personas, de donde provienen los hijos del diablo, según Primera de Juan 3:10, la Biblia enseña que los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, los que no se conducen con rectitud, los que no sienten amor hacia las demás personas. En este mundo, hay más hijos del diablo que hijos de Dios, porque son muchos más los que se pierden, que los que se salvan, y los que se pierden son hijos del diablo. Pues, los que no son hijos de Dios, si no cambian y se convierten en hijos de Dios, esas personas serán compañeras de Satanás en el lago de fuego y azufre, según declara Apocalipsis 20:10 en la Biblia. Nosotros elegimos ser hijos de Dios cuando nos dedicamos a obedecer a Dios y a Jesucristo de una manera permanente. En otras palabras, los pocos que logran entrar al reino de Dios, según dice Jesús el Salvador, en Mateo 7:14, esos son los hijos de Dios. Génesis 21:23, el versículo clave, termina diciendo que Abimelec dijo a Abraham: «Sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado». Abimelec estaba tratando de asegurar el futuro de su propia familia y el de su reino a través de Abraham. Después que Abimelec descubrió la fuerte relación que había entre Abraham y Dios, este rey le dijo a Abraham: «He aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca», según se lee en Génesis 20:15. Muchos creen que el alma de este rey pagano, llamado Abimelec, está salva en el paraíso, porque él conoció al Dios de Abraham. Aunque Abimelec era un rey, y Abraham era un simple forastero viviendo en su reino, Abimelec entendía que Abraham tenía 100% del respaldo de Dios.
Para Abimelec, Abraham era como el hijo único de Dios. Por eso, el rey Abimelec entendía como necesario que Abraham le garantizara que todo iba a estar bien entre los dos. Era perentorio para Abimelec que Abraham lo entendiera bien claro, cuando dijo a Abraham: «Júrame por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra, en donde has morado». Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 21-23. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 21-24. Este versículo dice: «Y respondió Abraham: yo juraré». Génesis 21-24. Los detalles de Génesis 21-24. Génesis 21-24 es un versículo corto, el cual presenta la respuesta de Abraham a lo expresado por Abimelec en los últimos dos versículos. Estos dos últimos versículos expresan que se reunieron el rey Abimelec y el comandante de su ejército, llamado Ficol, con Abraham en Beerseba, y se reunieron con la intención de hacer un pacto de no agresividad y de respeto mutuo. Algo parecido a esto sucedió cientos de años después, cuando los moradores de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai. Estos moradores de Gabaón usaron de astucia para hacer una alianza de no agresividad con los israelitas, dirigidos por Josué. Así los israelitas les perdonarían las vidas, aunque los de Gabaón lo hicieron engañosamente, según se entiende de Josué 9:3-27 en la Biblia. Abimelec estaba muy ansioso de que Abraham hiciera ese pacto con él. Abimelec y su comandante del ejército hicieron que Abraham jurara que iba a tratar con honestidad y amabilidad a ellos. Es posible que Abimelec todavía se acordaba que Abraham le había ocultado que Sara era su esposa, según se entiende de Génesis 22. Es que nuestra reputación se adhiere a nosotros después que la presentamos. Abimelec sabía que Abraham era un gran hombre, bendecido por Dios, pero también Abraham era muy precavido, hasta el punto que no la pensaba dos veces para tomar precaución, aún por encima de su esposa Sara. Vemos en Génesis 21-24 que Abraham juró con toda confianza y seguridad. Pues, él tenía la intención de establecerse definitivamente en ese lugar, pero bajo un ambiente de paz. Abraham no era perfecto, sin embargo, no juró en vano. En un juramento, se apela a Dios, y solo a Dios, como el testigo supremo de una afirmación. Él es la fuente de toda verdad, y por eso no puede mentir, ver Tito 1:2, Hebreos 6:17-18, en la Biblia. Y a la vez, Dios tampoco puede soportar a los mentirosos. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y por lo tanto, deben hacerlo con todo santo temor y reverencia. Por eso, el jurar en vano por el nombre glorioso y tremendo de Dios es pecado, y debe ser aborrecido. Sin embargo, el juramento está respaldado por la palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Un juramento no puede expresarse con ligereza. Debería ser reservado para las ocasiones más solemnes. Hasta los gobiernos reconocen esto, al insistir en la presentación de juramentos para el caso de un matrimonio y antes de presentar testimonio frente a un tribunal. Aún, en ocasiones menos solemnes, el creyente es llamado a la honestidad, para que su sí sea sí y su no sea no. Esta es una responsabilidad de un fiel discípulo de Cristo. Abraham permaneció el resto de su vida viviendo en Beerseba, y como cualquiera de nosotros, en ese lugar, Abraham tenía la libertad de adorar a Dios sin ninguna restricción. Porque Abimelec fue un hombre sabio, y comprendía que Abraham dependía en todo de Dios. A este rey solo le interesaba que Abraham estuviera en armonía con él, y de seguro que él temía ofender a Abraham, ya que entendía que ofender a Abraham era lo mismo que ofender a Dios. Zacarías 2:8 en la Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. Para Abimelec, Abraham era también como la niña de los ojos de Dios. Nosotros, tal como Abraham, somos criaturas de Dios, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser tratado por Dios de la misma manera que Él trató a Abraham. Todo lo que tenemos que hacer es ser con Dios, como Abraham lo fue. De hecho, Dios nos invita a que seamos así con Él. Pues, Isaías 55:7, dice: «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar».
Aún más, nosotros tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, interviniendo constantemente delante de Dios, por cada uno de nosotros. Estudiando la vida de Abraham con detalles, se descubre la reputación positiva que él iba creando entre los mundanos. Pues, con todas las personas que él hacía contacto, esas personas iban teniendo gran respeto hacia él. Abraham fue un poderoso, que mostró gran valor en el rescate de Lot. Abraham estuvo dispuesto a levantar un ejército cuando fue necesario, según se entiende de Génesis 14, 13 a 16. Todas las personas entendían que Dios estaba con Abraham durante toda su vida, aunque Abraham no era un hombre perfecto. Primera de Timoteo 3:7 dice, debe tener buena reputación entre los que no son de la iglesia, para que no pase vergüenzas ante ellos, ni caiga en una trampa del diablo. Estas palabras fueron dirigidas por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Algo que la Biblia no nos menciona es que Abraham no solamente tenía que entender bien el idioma de los hombres, de los lugares a donde él se mudara, sino también sus costumbres, los protocolos de negocio y de cortesía. Aunque Abraham pasó por momentos difíciles en este capítulo de la Biblia, era evidente que Dios estaba con él, y parte de esto era por su obediencia a Dios. Abraham caminaba en pactos con Dios. Los pactos de Dios siempre contienen bendiciones para los que son fieles a Dios. La Biblia dice, acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahvé tu Dios. Será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto lo encontramos en la Biblia, en Deuteronomio 28, 1 a 2, 4. El apóstol Pablo dijo, en el libro de Gálatas, que nosotros somos los descendientes de Abraham, y por lo tanto, somos coherederos con Abraham. Pues, Gálatas 3:29 dice, entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son de la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. Esto significa que, espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham, porque pertenecemos a Cristo. De modo que, si obedecemos a Dios, al estilo de Abraham y de la manera que Dios dice, en Deuteronomio 28, 1 a 2, 4, siempre nuestras vidas serán bendecidas, al estilo de Abraham. También, Gálatas 3:7, en la Biblia, dice, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Solo basta tener fe en Dios, por medio de Jesucristo, para ser un hijo de Abraham. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.